¿Cómo puede una trinchera entera, reforzada, vigilada y ocupada por soldados entrenados, desaparecer en exactamente 60 segundos sin dejar más que un vacío imposible? Esa es la pregunta que todavía atormenta a los hombres que sobrevivieron aquella mañana, en un frente donde nada era seguro excepto la muerte. Pero ni siquiera la muerte explicaba lo que estaban a punto de presenciar. Desde la distancia, la línea defensiva parecía estable, sólida, un pequeño diente de acero enterrado en la tierra húmeda de una guerra que devoraba todo. Pero bajo esa apariencia rutinaria, algo silencioso estaba creciendo, algo que nadie había detectado, algo que convertiría una posición estratégica en un abismo repentino. Los soldados que la ocupaban habían aprendido a convivir con el miedo, con la artillería que caía sin aviso, con francotiradores invisibles y patrullas nocturnas que se movían como sombras. Pero aquel amanecer era distinto. Había un silencio extraño, demasiado limpio, demasiado perfecto, como si el frente mismo estuviera conteniendo el aliento. Algunos soldados lo comentaron en voz baja. Otros ignoraron esa intuición, acostumbrados a que cada día traía un nuevo matiz de tensión inexplicable. Aún así, hubo detalles que, vistos con los ojos del futuro, parecían advertencias claras. La tierra vibraba con un pulso lento, casi imperceptible. Pequeñas partículas de arena caían de las paredes de la trinchera, como si la tierra estuviera respirando. Un cabo veterano fue el primero en notarlo con inquietud real. Se acercó al borde, clavó la vista en el horizonte y frunció el ceño. No había humo, no había movimiento enemigo, no había artillería entrante. Ese era el verdadero problema. En el frente, el silencio absoluto nunca significaba tranquilidad. Significaba preparación, acecho, una tormenta que se juntaba más allá de lo visible. La tensión en la trinchera subió sin que nadie pudiera explicarla. Los hombres se miraban entre sí, buscando respuestas que nadie tenía, porque lo que estaba a punto de suceder estaba fuera de cualquier manual militar. Los minutos antes del desastre parecían normales. Una conversación corta sobre el desayuno, un soldado ajustando el fusil, otro limpiando el barro de sus botas, pequeños actos humanos que, sin saberlo, se convertirían en las últimas acciones ordinarias antes de 60 segundos que entrarían en la historia militar como uno de los episodios más desconcertantes jamás registrados. Y mientras la rutina seguía, el suelo bajo ellos empezaba a perder consistencia, como si algo dentro de la tierra estuviera desplazándose, reorganizándose, rompiendo estructuras que no deberían romperse. A las 7:14, un sonido remoto emergió del subsuelo. No una explosión, no un impacto, un gemido profundo, como el crujido de un coloso de piedra despertando después de siglos. Algunos soldados se incorporaron de golpe, otros apretaron el fusil contra el pecho instintivamente. Nadie sabía qué hacer. El comandante gritó órdenes para mantener la calma, pero incluso él notó cómo el borde de la trinchera empezaba a fragmentarse. Los primeros 10 segundos fueron pura confusión. A los 20 segundos, la tierra cedió bajo los pies de los hombres más cercanos al centro de la posición. El suelo se hundió como si fuera arena seca tragada por una fosa invisible. Gritos, armas que chocaban contra paredes de barro, cuerpos deslizando hacia un vacío recién abierto. A los 35 segundos, toda la línea central ya había desaparecido. No hubo explosiones, no hubo fuego enemigo, no hubo aviso, solo un colapso total, instantáneo, casi quirúrgico,
como si una mano gigantesca hubiera arrancado la trinchera de la superficie. A los 60 segundos exactos, el lugar donde antes había una fortificación con 20 hombres, era ahora un túnel abierto hacia una oscuridad imposible. La trinchera había dejado de existir. Los sobrevivientes en los extremos ni siquiera sabían cómo reaccionar. Algunos pensaron que era un nuevo Chipu G-Arma, otros que era una mina de proporciones colosales. Pero nadie podía imaginar la verdadera explicación, una que tardaría años en salir a la luz y que revelaría un tipo de guerra que se peleaba bajo pais. Y mientras los ecos del derrumbe todavía resonaban en el aire, una certeza inquietante empezó a surgir entre los soldados que miraban el vacío. Esto no había sido un accidente. Y si no había sido un accidente, entonces alguien o algo había calculado cada segundo. Y mientras los hombres aún intentaban entender cómo una posición entera podía desaparecer en apenas un minuto. Quedaba claro que este episodio no era solo un misterio táctico, era una advertencia silenciosa de que la guerra tenía capas que nadie había imaginado. Precisamente por eso es tan importante comprender cada detalle de lo que ocurrió aquí, cada señal ignorada, cada segundo que llevó a este colapso imposible, porque sólo así podemos reconstruir la verdad detrás de uno de los eventos más inquietantes del frente. Si este comienzo te impactó, deja un comentario diciendo qué parte te sorprendió más. En tu opinión, ayuda a mantener viva esta investigación histórica. Y si valoras este tipo de contenido profundo, con análisis, tensión y hechos reales, asegúrate de dejar tu like y de suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación revela aún más secretos enterrados bajo la guerra. Literalmente, el caos que siguió al colapso inicial dejó a los soldados en un estado de alerta absoluta, pero también en una especie de negación colectiva. ¿Cómo aceptar que una posición fortificada, construida con capas de madera, sacos de arena y refuerzos, podía simplemente desvanecerse? Los sobrevivientes en los bordes de la trinchera comenzaban a reorganizarse, temblando mientras intentaban observar la inmensa cavidad que ahora se abría frente a ellos. Pero antes de que alguien pudiera siquiera aproximarse, una nube fina de polvo subía lentamente desde el vacío, como si el propio terreno estuviera exhalando después de tragar a los hombres atrapados dentro. Era un detalle casi imperceptible, pero suficiente para sembrar una inquietud. Mayo era en aquello no había terminado. Minutos antes del colapso, la rutina había sido tan normal que nadie imaginó la inminencia del desastre. Los soldados limpiaban sus rifles, revisaban la munición. Otros escribían cartas apresuradas apoyados en los tablones húmedos de la trinchera. Las conversaciones eran breves, siempre cortadas por él. Miedo a una lluvia repentina de artillería. Sin embargo, esa mañana lo que cortaba las palabras no era el sonido de los cañones, sino algo más sutil, un murmullo indefinido, como si la tierra misma estuviera vibrando con un pulso irregular. Algunos lo atribuyeron a maquinaria enemiga enterrada. Otros pensaron en movimientos de tropas, pero nadie consideró la posibilidad de que hubiera algo mucho más profundo, algo moviéndose bajo ellos, preparando los cimientos para un colapso perfecto. La línea de frente había enseñado a todos a interpretar señales en el silbido de un proyectil, el eco de pasos nocturnos, incluso la forma en que el viento se movía entre los sacos de arena. Pero esa vibración silenciosa, repetitiva, que llegaba desde las entrañas de la tierra,
resultaba imposible de clasificar. Un sargento experimentado comentó en voz baja que el suelo estaba demasiado suelto. Una frase extraña, considerando que la trinchera había sido excavada apenas semanas antes. Palabras, palabras, quedaron flotando en el aire, sin que nadie supiera cómo responder. Nadie imaginaba que esos pequeños temblores eran el eco de una obra subterránea precisa, calculada al milímetro, capaz de desatar una destrucción tan limpia que parecía casi irreal. Mientras los hombres intentaban retomar la normalidad, señales más claras empezaron a surgir en tablones que crujían sin razón, grietas finas que aparecían en los bordes de la estructura, sacos de arena que se hundían un par de centímetros sin que nadie los tocara. El problema era que, en el frente, todo era ruidoso, frágil, caótico. Cualquier irregularidad podía ser atribuida al desgaste natural de la guerra. Fue esa normalización del peligro, esa costumbre de ignorar lo extraño, lo que permitió que el aviso más evidente pasara desapercibido. Un ligero cambio en la presión del aire dentro de la trinchera. Un fenómeno tan difícil de describir que, incluso después del desastre, los soldados no sabían cómo explicarlo. Pero todos coinciden en que, por un momento, respirar se sintió diferente, como si el espacio se hubiera comprimido por un instante. La tensión aumentaba lentamente, avanzando como un enemigo invisible. A medida que la mañana progresaba, algunos soldados empezaron a notar que el sonido de sus propios pasos resonaba de manera extraña, más hueca, más profunda. Cada pisada producía un eco disimulado, un retorno que no encajaba con el suelo firme que conocía. Pero antes de que alguien pudiera elevar una advertencia formal, la rutina volvió a imponerse. Un mensajero llegó corriendo con nuevas órdenes. Un grupo se preparaba para rotación. Otro revisaba la posición del periscopio de observación. La vida continuó, aunque la muerte literal estaba abriéndose camino justo debajo de ellos. Cuando el comandante ordenó reforzar la vigilancia, ya era demasiado tarde. El enemigo, si es que podía llamarse así, no avanzaba desde el frente, sino desde un lugar donde ningún soldado de superficie podía detectar actividad. La guerra moderna había introducido nuevas formas de crear terror en artillería pesada, bombardeos aéreos, ataques químicos. Pero, esta vez, lo que se acercaba no provenía del cielo ni de la línea enemiga. Venía de abajo, desde un túnel cuyo origen nadie había imaginado, preparado para activar el colapso más limpio y rápido que una posición militar había sufrido en esa región. Los soldados que más tarde relataron los minutos previos lo describen como una mezcla de normalidad absurda y tensión. Latente en un hombre encendiendo un cigarrillo, otro contando municiones, un tercero ajustando el casco. Ninguno de ellos sabía que sus acciones serían recordadas como los últimos pequeños gestos antes de que el mundo bajo sus pies se abriera con una precisión aterradora. Y sin embargo, incluso en ese aparente orden cotidiano, algo dentro de ellos comenzaba a despertar una sospecha. Aquella mañana tenía un peso distinto, una densidad emocional que no lograban explicar del todo. Esa sensación crecería aún más cuando los exploradores notaron que los sonidos a lo lejos parecían haberse detenido por completo. Ni disparos, ni motores, ni pasos enemigos. Un vacío sonoro que precedía, sin que ellos lo supieran, la desaparición total de la trinchera en apenas 60 segundos. Y aunque los sobrevivientes recordarían ese silencio como una advertencia clara en ese instante,
nadie lo interpretó como tal. Nadie imaginó que estaban viviendo los últimos momentos de una defensa que parecía sólida, hasta que dejó de existir. El minuto que siguió al primer estremecimiento no fue un minuto normal, fue un desgarrón en la realidad. Todo comenzó con un temblor casi delicado, como si la tierra quisiera avisar con una última caricia antes de mostrar su verdadero rostro. Los soldados que se encontraban en la línea central sintieron como el terreno bajo ellos perdía su rigidez, como si caminaran sobre un animal dormido que acabara de despertar sobresaltado. Algunos se miraron sin entender. Otros levantaron sus armas por puro instinto, pero nadie tuvo tiempo de formular un pensamiento coherente antes de que el desastre se desatara con una precisión que parecía de laboratorio. A los 5 segundos, el temblor ligero se convirtió en un zarpazo. La tierra emitió un sonido gutural, un rugido apagado que resonó en los huesos más que en los oídos. Las paredes de la trinchera se sacudieron como si fueran de papel húmedo y los tablones reforzados comenzaron a romperse con chasquidos secos. Los soldados gritaban el nombre de sus compañeros, pero sus voces quedaban tragadas por un viento súbito que soplaba desde el interior del suelo, como si algo estuviera aspirando el aire hacia abajo. Nadie había sentido algo parecido, ni siquiera los veteranos más endurecidos, acostumbrados a bombardeos interminables, pudieron explicar aquel fenómeno. A los 15 segundos, el borde de la trinchera colapsó de golpe. Sacos de arena, vigas, cajones de munición y cuerpos empezaron a deslizarse hacia un vacío que aún no tenía forma definida. Era como si la tierra hubiera sido perforada desde abajo por una fuerza gigantesca y silenciosa. Los soldados intentaban aferrarse a lo que podían, unos a las vigas, otros a los bordes, otros a compañeros que se resbalaban sin control. Pero la tierra se desmoronaba a un ritmo endiablado. Cada 2 segundos, 1 metro de trinchera desaparecía, absorbido por una oscuridad que parecía expandirse desde un punto central perfectamente alineado con las estructuras que habían construido días antes. A los 30 segundos, la parte central ya había sido completamente devorada. Lo que había sido un corredor estrecho y ruidoso, lleno de vida y disciplina militar, se había convertido en un precipicio irregular con paredes húmedas que seguían cayéndose en pedazos. Desde los extremos, los soldados observaban horrorizados, sin saber si avanzar, retroceder o esperar órdenes que nadie estaba dispuesto a dar. El comandante, incapaz de comprender lo que veía, repetía órdenes contradictorias. Retirada. Aguanten las posiciones. Nadie se acerque al borde. Era evidente que el liderazgo táctico había sido pulverizado por la brutalidad del evento. A los 45 segundos, el suelo en los flancos comenzó a moverse también, no con la violencia del centro, sino con un temblor insistente y repetitivo, como si las capas internas estuvieran cediendo lentamente. Los soldados se alejaban arrastrándose, incapaces de confiar en la solidez de cualquier terreno cercano. Gritos desesperados emergían desde el interior del abismo que se había formado. Algunos pedían ayuda, otros solo gritaban por instinto. El eco amplificaba cada sonido, convirtiéndolos en lamentos espectrales que se elevaban junto con el polvo. Y entonces, exactamente al cumplirse el minuto, ocurrió algo que dejó a todos paralizados. El colapso se detuvo de golpe. No fue gradual ni progresivo, simplemente cesó. La tierra dejó de moverse, el aire dejó de vibrar y un silencio absoluto
se apoderó del campo de batalla. Era un silencio tan profundo que incluso la respiración parecía demasiado ruidosa para aquel escenario. Los sobrevivientes, aturdidos, avanzaron unos pasos con cautela, tratando de entender la geometría de aquel desastre. El cráter resultante era casi perfecto, como si hubiera sido trazado con instrumentos de ingeniería avanzada. Eso fue lo que asustó más a los hombres. El desastre no parecía natural, tenía intención y es aquí donde surge la primera gran incógnita. ¿Cómo podía un enemigo supuestamente limitado a operaciones superficiales haber ejecutado un ataque subterráneo tan preciso? Era una mina, un túnel, una carga explosiva de proporciones extraordinarias. Nada encajaba. Las minas tradicionales dejaban bordes irregulares, expansiones radiales, signos evidentes de detonación, pero aquí no había fuego, no había olor a pólvora, no había metralla, solo un vacío geométrico y una oscuridad insondable que tragó una trinchera completa en 60 segundos exactos. Muchos soldados afirmaron más tarde que esa perfección les produjo más terror que la destrucción en sí. Embargo, el aspecto más perturbador aún estaba por revelarse, aunque la trinchera había desaparecido por completo. El suelo alrededor del cráter seguía emitiendo un calor casi imperceptible, como si algo hubiera estado moviéndose bajo la superficie momentos antes y todavía no hubiese disipado su rastro. Ese detalle, ignorado inicialmente por el caos, sería clave para entender la verdadera causa del colapso, una causa que no se correspondía con ninguna arma enemiga conocida. Los primeros soldados que se atrevieron a acercarse al borde del cráter lo hicieron con pasos cautelosos, como si temieran que la tierra pudiera volver a abrirse bajo sus botas. El aire seguía vibrando con un calor tenue y extraño, y esa sensación les provocaba una inquietud imposible de describir. La forma casi perfecta del colapso despertó sospechas inmediatas. Aquello no podía ser un accidente, ni un fenómeno natural, ni un fallo estructural de la trinchera. Era demasiado limpio, demasiado calculado. Y fue justamente esa perfección la que llevó al comandante a ordenar una inspección inmediata, aun sabiendo que la posibilidad de encontrar sobrevivientes era mínima. Los exploradores descendieron unos metros por el borde, sosteniéndose de raíces expuestas y tablones rotos que habían quedado incrustados en las paredes internas. A medida que bajaban, la temperatura aumentaba ligeramente. Un calor húmedo y opresivo que indicaba que algo reciente había ocurrido allí abajo. No había olor a pólvora ni rastros claros de una detonación. En su lugar, encontraron una superficie de tierra compactada de una forma tan uniforme que parecía haber sido moldeada por maquinaria. Los soldados se miraban entre sí sin atreverse a decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Ningún ejército en ese frente tenía acceso a tecnología capaz de producir un hundimiento tan simétrico. La clave inicial surgió cuando uno de los exploradores encontró una fractura en la tierra que seguía un patrón rectilíneo. A diferencia de la típica dispersión caótica producida por explosivos, aquella grieta era delgada, precisa, casi trazada con método. El explorador pasó los dedos por la superficie y notó una textura inusual, como si la tierra hubiera sido comprimida por capas. Fue entonces cuando gritó para que el grupo se acercara. Al iluminar mejor la zona, descubrieron restos metálicos casi imperceptibles, fragmentos delgados y curvados,
que parecían parte de un mecanismo diseñado para funcionar bajo tierra. Era la primera evidencia de que esto no había sido obra de la naturaleza, sino de una operación compleja, oculta y meticulosamente ejecutada. Mientras analizaban los fragmentos, un sonido débil resonó desde las profundidades del cráter. No era un lamento humano, ni el eco del derrumbe, era un sonido metálico, repetitivo, como el cierre de una compuerta o el golpe rítmico de una maquinaria en funcionamiento. Los soldados se quedaron inmóviles. La posibilidad de que algo o alguien siguiera activo bajo sus pies era aterradora. El comandante ordenó una retirada inmediata del interior del cráter para evitar más bajas. Desde arriba, la sensación era aún más inquietante. Aquel sonido subía por el aire como si saliera de un túnel que continuaba descendiendo mucho más allá del alcance visual. La teoría de una mina enemiga comenzó a tomar forma, pero rápidamente se desmoronó. Las minas convencionales detonaban hacia arriba, produciendo explosiones violentas y expansivas. Lo que había sucedido allí era lo opuesto a un colapso hacia abajo, ordenado, como si la tierra hubiera sido cuidadosamente excavada desde el interior. Además, la ausencia total de escombros dispersos y la contención perfecta de los materiales indicaban que una cantidad significativa de tierra había sido retirada o desplazada hacia cámaras subterráneas. Era una operación demasiado compleja, demasiado precisa y demasiado silenciosa para encajar con los métodos conocidos en esa región. Fue entonces cuando apareció otro elemento clave, encontrado en un borde del cráter en una cavidad parcial que parecía ser parte de un túnel recién colapsado. La estructura era irregular, pero lo suficientemente definida como para indicar que había sido excavada con herramientas avanzadas. Algunos soldados especularon que el enemigo había estado construyendo un sistema de túneles durante semanas sin que nadie lo detectara, pero incluso esa explicación parecía insuficiente. Los túneles de guerra tradicionales dejaban rastros en vibraciones detectables, desplazamientos de tierra en la superficie, movimientos nocturnos. Nada de eso había ocurrido. Era como si el enemigo hubiese cavado desde un punto que no figuraba en ningún mapa conocido. Los oficiales se reunieron junto al borde del cráter, intercambiando teorías en voz baja. El sonido metálico había cesado, lo cual lo hacía aún más inquietante. Algunos creían que se trataba de una mina gigante activada por un detonador remoto. Otros pensaban en cargas progresivas que derrumbaban la tierra desde adentro hacia afuera. Pero al observar la perfección de la cavidad, era evidente que aquello no era una explosión. Era ingeniería subterránea diseñada para provocar un hundimiento deliberado y preciso. Y sin embargo, faltaba una pieza esencial: la motivación. ¿Por qué destruir una trinchera aislada, lejos de los centros de mando? ¿Por qué no usar un método más convencional, más eficiente, más letal? Esa pregunta quedó flotando en el aire mientras los soldados seguían analizando el terreno. La respuesta, aunque nadie lo sabía aún, estaba enterrada en documentos secretos que solo serían revelados años después. Documentos que explicarían no solo el colapso, sino la verdadera magnitud de la operación subterránea que se había mantenido oculta a plena vista durante meses. A medida que avanzaban las investigaciones sobre los restos del cráter, una idea comenzó a tomar fuerza entre los oficiales. Aquel colapso no era un incidente aislado, era parte de algo mucho mayor
era un tipo de guerra silenciosa que se libraba bajo la superficie mientras los soldados en la trinchera creían controlar el terreno. Para comprender lo ocurrido, debían familiarizarse con un aspecto de la guerra que rara vez aparecía en los informes oficiales: la batalla subterránea. Una guerra sin cielo, sin horizonte, sin artillería visible, pero igual de mortal. Y mientras examinaban los túneles parciales que habían quedado expuestos, algunos comenzaron a recordar rumores vagos, historias que circulaban desde hacía meses sobre explosiones misteriosas, vibraciones extrañas bajo los campamentos y trincheras que se hundían sin explicación aparente. En conflictos anteriores se habían empleado minas subterráneas. Eso era cierto, pero lo que descubrían aquí no se parecía en nada a las operaciones conocidas. Las minas tradicionales consistían en cavar túneles largos, ubicarlos bajo las posiciones enemigas y detonarlos para provocar un colapso. Pero esos túneles eran rudimentarios, ruidosos y fáciles de detectar por la vibración, por los restos de tierra desplazada, incluso por el olor a humedad reciente. Lo que había sucedido en esta trinchera, en cambio, no presentaba esos signos. Parecía el trabajo de una red subterránea más profunda, más limpia y más silenciosa, como si quienes la hubiesen construido dominaran las capas geológicas con una precisión casi científica. Un oficial de ingeniería militar analizó la forma del hundimiento y llegó a una conclusión que dejó a todos helados. Aquel colapso solo podía lograrse mediante la creación de una cámara subterránea de gran tamaño directamente bajo la trinchera, eliminando la masa de tierra que sostenía la estructura y provocando que todo se desplomara al vacío en cuestión de segundos. Era una técnica conocida en teoría, pero extremadamente difícil de ejecutar sin ser detectada, y sin embargo, alguien lo había logrado con una exactitud aterradora. Eso solo dejaba dos posibilidades: o el enemigo había perfeccionado una tecnología desconocida, o había utilizado una fuerza de trabajo masiva abajo durante semanas sin que nadie en la superficie lo percibiera. Una revelación inesperada surgió cuando los oficiales compararon este evento con informes de otras zonas del frente. En al menos 3 sectores distintos, pequeñas patrullas habían reportado sonidos huecos bajo el suelo, pasos o golpes que parecían provenir de túneles demasiado profundos para pertenecer a operaciones ordinarias. En algunos casos, la vibración había sido tan fuerte que derrumbó parcialmente los refugios de madera, pero se había atribuido al desgaste natural. Ahora, todo encajaba de manera siniestra. Era posible que el enemigo hubiera estado construyendo una red masiva de túneles, no simplemente para colocar explosivos, sino para crear estructuras completas que permitieran provocar colapsos con una precisión quirúrgica. La idea de que la guerra se estaba librando en 2 niveles simultáneos, la superficie y el subsuelo, generó un pánico silencioso entre los soldados. Habían entrenado para enfrentar balas, artillería, ataques nocturnos, pero no para enfrentar un enemigo invisible que podía arrancarles el suelo de debajo de los pies sin previo aviso. La noción de que podían estar parados sobre un vacío oculto hizo que muchos se negaran a dormir directamente sobre la tierra, convencidos de que otra trinchera podría desaparecer en cualquier momento. Algunos incluso contaban historias de cómo, días antes del colapso, habían escuchado respiraciones, golpes o murmullos bajo sus botas. Historias que habían sido descartadas como ilusión, producto del agotamiento, pero que ahora cobraban un significado
aterrador. Mientras las especulaciones crecían, los ingenieros militares excavaron una sección del túnel descubierto. Lo que hallaron dentro no solo confirmó sus sospechas, sino que abrió un nuevo capítulo en la investigación en herramientas metálicas deformadas por el colapso. Marcas regulares en las paredes del túnel que indicaban excavación metódica y, lo más perturbador de todo, un tramo donde la tierra había sido retirada con tanta precisión que parecía haber sido raspada, no por herramientas manuales, sino por algún tipo de aparato mecánico de origen desconocido. Aunque la maquinaria subterránea existía en ciertos ejércitos, nada conocido podía producir un resultado tan limpio, tan profundo y tan silencioso. Este descubrimiento llevó a los oficiales a preguntarse algo que ningún soldado quería imaginar. ¿Podía el enemigo haber desarrollado una tecnología capaz de excavar sin ruido, sin vibración detectable y a una velocidad capaz de generar una cámara enorme en cuestión de horas? Si era así, esta trinchera no sería la primera ni la última en desaparecer. Y las implicaciones estratégicas eran devastadoras. Cualquier posición fortificada podía ser eliminada sin un solo disparo, sin que el enemigo se expusiera, sin aviso previo. Una guerra entera podía cambiar de rumbo sin que los mapas de superficie reflejaran lo que realmente estaba ocurriendo bajo ellos. Y, sin embargo, todavía faltaba una pieza fundamental, la verdadera razón por la cual esta trinchera había sido seleccionada como objetivo. Había muchas más posiciones vulnerables, muchas otras defensas importantes. ¿Qué tenía esta trinchera en particular que justificara una operación subterránea de semejante magnitud? Esa respuesta seguía oculta, pero estaba a punto de emerger en los documentos que la investigación encontraría días más tarde. Cuando la noticia del colapso se extendió por el campamento, los altos mandos exigieron escuchar los testimonios de quienes habían sobrevivido en los extremos de la trinchera. Nadie imaginaba la magnitud del horror que estaban a punto de relatar. Los soldados llegaron uno por uno, algunos cubiertos de polvo, otros con la mirada perdida, como si sus mentes aún estuvieran atrapadas en aquel minuto de pesadilla. Los médicos intentaban calmarlos, pero muchos temblaban al hablar, recordando detalles que ojalá hubieran podido olvidar. Lo que aquellos hombres describieron no era simplemente la caída de una estructura, era la experiencia visceral de sentir cómo el mundo se abría bajo ellos mientras la guerra cambiaba de forma ante sus ojos. Uno de los primeros en declarar fue un joven francotirador que se encontraba en el flanco derecho. Relató cómo la tierra comenzó a vibrar como si alguien estuviera caminando debajo. Un sonido profundo que venía desde el subsuelo, no desde la superficie. Dijo que al principio creyó que era artillería ligera, pero pronto se dio cuenta de que era un ritmo demasiado regular, demasiado mecánico. Cuando el comandante gritó que se prepararan, él ya sentía que sus botas se hundían ligeramente, como si el suelo dejara de obedecer las leyes normales. Sus palabras parecían exageradas, pero otros soldados confirmaron exactamente lo mismo. En un temblor rítmico, constante, que precedió a la destrucción total, otro soldado, uno de los más veteranos, describió algo aún más perturbador. Dijo que mientras corría hacia la salida de la trinchera, escuchó voces, no voces humanas claras, sino murmullos graves que resonaban desde las paredes de tierra, como si un grupo entero estuviera moviéndose justo debajo del barro. Al principio pensó que era el eco de sus compañeros gritando, pero pronto entendió que esos sonidos no venían de los hombres que luchaban por escapar, venían del interior del túnel, como si hubiese actividad humana o mecánica
pasando justo por debajo de sus pies antes del colapso final. Este detalle estremeció a los oficiales. Era imposible que tantas personas estuvieran cavando sin haber sido detectadas por los sistemas de escucha del ejército. Un tercer testimonio fue aún más impactante. Un cabo que había quedado atrapado cerca del borde relató que, durante los segundos previos al derrumbe, notó que la tierra respiraba. Esa fue la palabra exacta que usó. Dijo que la superficie subía y bajaba como si algo enorme se desplazara por las capas inferiores. No era un animal, no era una explosión, era un movimiento continuo y suave, como si una maquinaria gigantesca estuviera ajustando la tierra desde abajo. Algunos oficiales rieron nerviosamente al escuchar este relato, pero el cabo insistió en que lo vio. Claramente, la tierra onduló como un pulmón enorme listo para exhalar destrucción. Las declaraciones continuaron durante horas. Cada soldado traía un detalle nuevo, a un zumbido metálico, un calor extraño que ascendía desde el suelo, un chorro de aire que salió disparado hacia arriba segundos antes del colapso, como si una compuerta hubiera liberado presión. Las coincidencias eran demasiadas para considerarlas alucinaciones del trauma. Algo se había movido debajo de la trinchera. Algo. Lo suficientemente grande, lo suficientemente organizado y lo suficientemente preciso como para desestabilizar estructuras reforzadas sin hacer saltar alertas metálicas, sísmicas o acústicas. Cuando reunieron todos los testimonios, los ingenieros comenzaron a entender la magnitud del fenómeno. La desaparición de la trinchera no se debió a una simple excavación, era un proceso de ingeniería subterránea con múltiples fases coordinadas. Primero, se debilitaban las capas superiores con movimientos irregulares. Luego, se creaban cavidades estratégicamente posicionadas que absorbían la presión del suelo. Finalmente, un mecanismo que aún nadie podía explicar retiraba o redistribuía la tierra de forma tan precisa que la estructura colapsaba como si alguien hubiese jalado una alfombra desde abajo. Los soldados que habían visto caer a sus compañeros nunca olvidaron el sonido. Todos describieron lo mismo, en un rugido profundo, pero no explosivo. Un sonido que no subía hacia el cielo, sino que parecía hundirse todavía más en la tierra, como si la trinchera hubiera sido tragada por un monstruo mudo e invisible. Lo más aterrador era la rapidez con la que ocurrió todo. Los hombres que estaban a solo unos metros del borde vieron a sus compañeros desaparecer sin poder estirar siquiera una mano para alcanzarlos. La imagen era surrealista un segundo. Estaban ahí, gritando, y al siguiente se habían desvanecido dentro de una nube de tierra que los engulló sin piedad. Pero lo que más inquietó a los investigadores no fueron los sonidos ni las vibraciones, sino un detalle que varios sobrevivientes mencionaron con terror justo antes del colapso. Algunos sintieron que el aire se comprimía dentro de la trinchera, como si una fuerza invisible estuviera succionando la atmósfera hacia abajo. Uno de los soldados afirmó que su casco se movió ligeramente por la presión descendente, un fenómeno que ningún manual militar podía explicar. Este patrón, repetido en casi todos los relatos, se convertiría en la pista más importante sobre la tecnología o la técnica que había provocado el colapso perfecto. Nada en esos testimonios tenía sentido bajo la lógica tradicional de la guerra, y sin embargo, todos encajaban como piezas de un rompecabezas que señalaba un único hecho inquietante. La operación subterránea no había sido improvisada. Era parte de un plan Mayo-ERE, un plan que, en cuestión de días,
revelaría secretos que habían permanecido enterrados bajo el campo de batalla durante meses. A la presión sobre el alto mando fue inmediata. Una trinchera entera no podía desaparecer en 60 segundos sin que alguien exigiera respuestas. Se formó una comisión de investigación casi de emergencia en ingenieros, oficiales de inteligencia, especialistas en minas, incluso un par de cartógrafos fueron llamados para revisar cada detalle. Oficialmente, la misión era determinar la causa técnica del colapso. Extraoficialmente, todos sabían que el objetivo real era encontrar a quién culpar. A nadie quería aparecer en el informe final como el responsable de haber dejado una unidad entera, literalmente, parada sobre el vacío. Los primeros informes trataron de simplificar lo ocurrido: un posible fallo estructural, condiciones del terreno, acumulación de agua subterránea, explicaciones cómodas, fáciles de aceptar, que convertían el desastre en un producto del azar y no de la incompetencia humana. Pero esas hipótesis se desmoronaron en cuanto los ingenieros compararon las mediciones del cráter con los planos originales. El colapso no era irregular ni producto de un hundimiento natural. Era un círculo casi perfecto, centrado de manera milimétrica sobre el tramo más ocupado de la trinchera. Aquello no era un error del terreno, era un objetivo calculado. La primera gran ruptura en la narrativa oficial apareció cuando alguien decidió revisar los registros de escucha del frente, esos documentos llenos de anotaciones aparentemente rutinarias donde operadores de audio reportaban ruidos de excavación lejanos, golpes repetitivos y vibraciones en el subsuelo. Nadie esperaba encontrar nada relevante. Sin embargo, lo que apareció fue devastador. Semanas antes del colapso, distintas patrullas de escucha habían reportado sonidos persistentes, siempre en la misma zona, siempre bajo el sector donde se encontraba la trinchera desaparecida. Los informes describían ruidos huecos, prolongados golpes metálicos profundos y vibraciones continuas durante la noche. Todos esos documentos estaban archivados. Ninguno había generado una respuesta efectiva. La comisión convocó a los oficiales responsables de analizar esos reportes. Las respuestas fueron evasivas a demasiados informes, demasiadas amenazas, recursos limitados. Pero a medida que se cruzaban fechas, coordenadas y descripciones, el patrón se volvía imposible de ignorar. No se trataba de un ruido aislado o puntual. Era una actividad constante, concentrada en un único sector, siempre bajo la misma franja de terreno. En otras palabras, el enemigo había estado cavando allí durante semanas y nadie había tomado medidas significativas para detenerlo. El segundo giro inquietante surgió al comparar los mapas. La trinchera desaparecida no había sido planificada originalmente para esa posición exacta. En los primeros bocetos, la línea defensiva estaba unos metros más atrás, fuera del alcance directo del supuesto túnel. Sin embargo, una orden de última hora había modificado el trazado, adelantándolo justo hasta la franja de terreno que, más tarde, colapsaría. La explicación oficial hablaba de mejor campo de visión y ventaja táctica en la observación del enemigo. Pero, a la luz de los túneles descubiertos, esa decisión parecía algo más que un simple ajuste técnico. Era casi como si la trinchera hubiese sido colocada deliberadamente sobre el punto más frágil. La comisión pidió los documentos que justificaban esa modificación, pero allí encontraron otro vacío. Faltaban firmas, faltaban anexos, faltaban las notas de quienes realmente habían tomado la decisión. El cambio de posición parecía haber sido aprobado por una cadena de mando difusa,
donde nadie recordaba exactamente quién había dado la orden final. Ese tipo de ambigüedad no era normal en operaciones de primera línea. Cuando la vida de decenas de hombres depende de unos metros más o menos, siempre hay un responsable claro. Aquí, en cambio, todo estaba envuelto en una neblina administrativa que encendía aún más las sospechas. A medida que avanzaban, los investigadores comenzaron a considerar una posibilidad incómoda. Tal vez el problema no era solo que nadie hubiese previsto la destrucción, sino que algunos, en algún nivel, la habían considerado un riesgo aceptable. La trinchera estaba en un sector especialmente codiciado, una zona donde el enemigo parecía interesado en abrir una brecha a toda costa. Mantener esa posición era crucial para la narrativa estratégica del alto mando. Habían subestimado deliberadamente la amenaza subterránea para no admitir que el terreno estaba comprometido. Habían preferido ignorar las señales para no retirar tropas y mostrar debilidad. La respuesta no aparecería en un solo documento, sino en el silencio entre líneas. Informes que mencionaban los ruidos, pero no exigían acción inmediata. Comentarios de ingenieros advirtiendo sobre la posibilidad de minas archivados sin prioridad. Recomendaciones de rediseñar la trinchera pospuestas por razones logísticas. Todo formaba una cadena de pequeñas decisiones que, unidas, se convertían en una negligencia monumental. Nadie había activamente deseado la destrucción de la trinchera, pero muchos habían decidido mirar hacia otro lado mientras el peligro crecía bajo sus botas. El golpe final para la comisión llegó cuando descubrieron que, días antes del colapso, se había propuesto evacuar parcialmente la trinchera durante la noche para reforzar las defensas más atrás. La propuesta fue rechazada con un argumento frío. La posición es simbólicamente importante. Esa frase quedó grabada en el informe interno como una condena silenciosa. La trinchera no había sido solo una línea de defensa, se había convertido en un símbolo. La guerra, a veces los símbolos valen más que las vidas que los sostienen. La pregunta que quedaba flotando, sin respuesta oficial, era brutal. La trinchera colapsó porque el enemigo fue extremadamente eficiente, o porque, desde su propio mando, alguien permitió que el riesgo creciera hasta el punto de la catástrofe. Esa duda, más que el cráter mismo, sería la que seguiría abriéndose bajo los pies de quienes participaron en la investigación. La investigación había revelado negligencias, errores y decisiones ocultas, pero lo que estaba por descubrirse superaría cualquier hipótesis racional. En los días posteriores al colapso, el ejército decidió enviar un equipo especializado al interior del túnel parcialmente derrumbado. La misión era simple en determinar hasta qué punto se extendía la red subterránea. Lo que hallaron allí abajo cambiaría por completo la comprensión de la guerra que creían estar librando. El acceso era angosto y peligroso. Los hombres descendieron con linternas colgando del pecho, avanzando sobre un suelo resbaladizo que aún conservaba un calor denso, como si las entrañas de la tierra no hubiesen terminado de cerrarse. El aire era espeso, casi sin oxígeno, y el silencio resultaba insoportable. A unos 20 metros bajo la superficie, encontraron un túnel con paredes reforzadas con madera recién cortada y segmentos metálicos incrustados a intervalos regulares. No parecía una excavación improvisada, más bien daba la impresión de ser una estructura planeada con precisión,
capaz de sostener peso y resistir presión. Los soldados intercambiaron miradas incrédulas. Ningún registro indicaba que allí hubiera existido alguna construcción de ese tipo. A medida que avanzaban, comenzaron a notar marcas extrañas en las paredes, como si se hubiesen utilizado herramientas giratorias de alta velocidad. El patrón era circular, uniforme, exacto. Uno de los ingenieros, con el ceño fruncido, murmuró algo que dejó al grupo helado. Esto no fue cavado a mano, fue perforado. La frase quedó suspendida en el aire como un eco ominoso. Las técnicas de perforación mecánica existían, sí, pero no en esa escala ni con ese silencio. Para lograr algo así, se habría necesitado maquinaria capaz de trabajar sin generar ruido detectable, sin vibraciones que alertaran a los sensores. Y lo más desconcertante, sin dejar rastro en la superficie. A unos 50 metros, el túnel se abría en una cavidad más amplia. Allí encontraron algo que nadie supo cómo catalogar. En el suelo había restos metálicos ennegrecidos, fragmentos de una estructura circular, como si alguna maquinaria hubiera sido desmantelada o explotado desde adentro. Uno de los fragmentos tenía inscripciones diminutas, números y letras, grabadas con una precisión industrial. El comandante ordenó recoger todo para su análisis, pero los ingenieros notaron que el metal era demasiado ligero para pertenecer a una máquina de minería convencional, y sin embargo, mostraba signos claros de haber soportado presión y temperatura extrema. Mientras recogían las piezas, un sonido inesperado resonó desde el fondo del túnel, un golpe metálico seco, repetido 3 veces, seguido de un silencio total. Los hombres se quedaron petrificados. No había viento, no había eco posible. El golpe había provenido del interior de la tierra, desde una profundidad que no podían medir. Sin intercambiar palabras, comenzaron a retroceder, pero antes de que pudieran salir, una vibración sorda recorrió el túnel, desplazando pequeñas nubes de polvo. No fue un temblor violento, sino una pulsación constante, como si algo vivo respirara más abajo. Los relojes marcaron las 2:13, cuando el sonido cesó. Nadie volvió a escuchar nada igual, pero aquel momento quedó grabado en todos. De regreso a la superficie, los oficiales intentaron dar sentido a lo ocurrido. Algunos propusieron una explicación técnica, una detonación retardada, un derrumbe secundario, una reacción química del suelo. Otros, más supersticiosos, hablaban de túneles que comunicaban con zonas abandonadas de antiguas minas o con estructuras olvidadas de guerras anteriores. Sin embargo, cuando los ingenieros enviaron las piezas metálicas a análisis, el informe fue aún más desconcertante. Los materiales no coincidían con ninguna aleación empleada por los ejércitos de la región. Eran ligeros, resistentes y contenían trazas de componentes sintéticos que solo se producían en laboratorios experimentales. ¿Cómo habían llegado allí? Las sospechas se dispararon. Algunos oficiales de inteligencia insinuaron que una potencia extranjera podría estar probando una nueva tecnología subterránea. Otros afirmaron que aquel túnel no había sido excavado por el enemigo, sino por su propio ejército, en secreto, como parte de un proyecto no autorizado. Las discusiones se volvieron violentas. Había demasiadas versiones y ninguna certeza, pero todos coincidían en algo, en lo que había sucedido en esa trinchera. No era un accidente ni un simple acto de sabotaje. Era el resultado de una estrategia de guerra que se desarrollaba en otro nivel, uno que la mayoría de los soldados ni siquiera sabía que existía. En los días siguientes,
el lugar fue sellado. Nadie volvió a descender a los informes. Fueron clasificados, las pruebas retiradas, bajo escolta, y los nombres de los testigos fueron borrados de los registros públicos. Solo algunos fragmentos sobrevivieron en los diarios personales de los soldados, donde describían el túnel como una garganta viva de la tierra, un pasaje que respiraba y temblaba como si ocultara algo que aún no había terminado su tarea. Y, aunque oficialmente el caso se cerró con una explicación técnica genérica, los hombres que estuvieron allí lo sabían. Aquello no se detuvo, porque en las noches posteriores al sellado, el suelo seguía vibrando, muy levemente, cada vez a la misma hora, como si algo debajo continuara moviéndose. El sellado del túnel no puso fin a la inquietud, al contrario, la amplificó. Los soldados que seguían apostados en la zona afirmaban escuchar ruidos cada madrugada, casi siempre a la misma hora, poco después de las 2, golpes leves, vibraciones que hacían temblar las tazas de metal, movimientos que parecían venir desde las profundidades, como si la tierra no hubiese terminado de digerir lo que había devorado. El comando trató de silenciar esos rumores, pero la tensión se propagó como pólvora. Algunos hombres comenzaron a negarse a dormir en tiendas cercanas, asegurando que el suelo latía, que sentían una pulsación constante bajo el cuerpo cuando intentaban descansar. Al principio fueron risas nerviosas. Luego, silencio absoluto. El ejército no podía permitirse el pánico, así que ordenó una nueva inspección. Esta vez, los encargados fueron geólogos y expertos en estructuras subterráneas. Su llegada al frente despertó curiosidad y miedo a partes iguales. Traían consigo instrumentos que la mayoría de los soldados nunca había visto: sensores sísmicos, micrófonos direccionales, escáneres de terreno. Instalaron todo alrededor del cráter sellado y comenzaron a registrar el suelo durante las noches. Los primeros días no hubo nada fuera de lo común, pero en la cuarta noche los monitores captaron una señal que heló la sangre de todos los presentes. A las 2:11, el suelo emitió un pulso claro, un eco rítmico que se repetía cada 30 segundos. No era un temblor natural ni un desplazamiento de placas, era un patrón, una vibración que seguía un ritmo constante, casi mecánico. El jefe del equipo de geólogos no quiso pronunciar la palabra, pero sus asistentes lo hicieron por Elan. Esto parece trabajo humano. El patrón duró 3 minutos exactos y luego desapareció por completo. A la mañana siguiente, el registro fue enviado al cuartel central. Horas después, llegó la orden a suspender inmediatamente la investigación y retirar todo el equipo. Sin explicación, sin discusión, nadie volvió a mencionar el tema oficialmente. Pero el silencio militar no bastó para detener las preguntas. Algunos miembros del equipo conservaron copias de los registros y las compararon con lecturas de otros frentes. Descubrieron que las mismas pulsaciones, con idéntico intervalo, habían sido detectadas en al menos 3 regiones diferentes, todas ubicadas sobre antiguos sistemas de túneles abandonados. La coincidencia era demasiado precisa para ser casualidad. Y lo más inquietante, en cada lugar donde las vibraciones fueron registradas, días después, se produjo un colapso de terreno, aunque de menor magnitud que el de la trinchera principal. Era como si algo bajo tierra estuviera probando, ajustando, repitiendo el proceso. Mientras los altos mandos enterraban los informes, los soldados seguían observando fenómenos extraños. A veces, en plena noche, un tenue brillo anaranjado salía de las grietas del suelo. En otras ocasiones, el aire olía a metal caliente, sin que hubiese fuego
o explosión cercana. Algunos juraban haber visto una neblina subir del suelo y disiparse sin dejar rastro. Los escépticos lo atribuyeron al cansancio y al estrés, pero los veteranos sabían que había algo más. La Tierra está viva, murmuraban, medio en broma, medio en serio, y tiene hambre. A una semana después, un destacamento que patrullaba la zona vecina descubrió una nueva anomalía, un tramo de Otegeno a más de 1 kilómetro del cráter original. Presentaba hundimientos pequeños dispuestos en una línea casi perfecta que se extendía hacia el norte. Cuando los ingenieros midieron la distancia entre los puntos, descubrieron que el patrón coincidía con la dirección del túnel encontrado. Era como si la estructura subterránea siguiera avanzando, lenta pero constante, más allá del área colapsada. Un informe nunca se publicó. Los oficiales ordenaron cubrir los hundimientos con tierra y prohibieron excavar nuevamente. Esa misma noche, el cuartel improvisado instalado cerca del lugar comenzó a experimentar apagones repentinos. Las luces parpadeaban, los radios se distorsionaban y los relojes se detenían justo a las 2:13, la hora exacta en que el suelo había emitido su primer pulso. Los técnicos no encontraron ninguna falla eléctrica. Todo parecía normal. Pero los soldados que estaban de guardia aseguraron haber escuchado algo imposible de describir, una vibración profunda como un suspiro proveniente del subsuelo. Uno de ellos, al ser interrogado, dijo con voz temblorosa: era como si algo enorme se moviera, pero no hacia arriba, sino hacia abajo. A los días siguientes fueron de confusión y silencio forzado. Los testigos fueron transferidos a otros frentes, sin aviso previo. Los informes se archivaron bajo sellos de máxima confidencialidad y el área fue declarada inestable desde entonces. Nadie volvió a pisar esa zona sin escolta. Sin embargo, los rumores siguieron vivos. Algunos afirmaban que los túneles no eran obra de ningún ejército, sino restos de una red mucho más antigua, reactivada accidentalmente por la guerra. Otros juraban que el enemigo había encontrado algo bajo la tierra y que el colapso fue su manera de enterrarlo nuevamente. En cualquier caso, todos coincidían en una sola cosa: lo que había comenzado con el derrumbe de una trinchera ya no era solo una cuestión militar, era un mensaje, un recordatorio de que, incluso en tiempos de guerra, la Tierra guarda secretos que nadie debería intentar despertar. Años después de que la guerra terminara y el frente quedara reducido a fotografías borrosas en libros de historia, el expediente oficial sobre la trinchera que desapareció en 60 segundos seguía guardado en un archivador gris, etiquetado con una frase cómoda: "an colapso estructural por inestabilidad del terreno". Para la mayoría, ese título bastaba. Era una explicación sencilla, digerible, que convertía lo imposible en un simple accidente geológico. Pero para unos pocos oficiales y analistas que habían estado allí, esa carpeta era un insulto. Ellos habían escuchado los golpes, habían sentido las vibraciones, habían visto la perfección geométrica del cráter. Sabían que el terreno no se hunde así por sí solo. Fue un joven historiador militar, años más tarde, quien decidió reabrir el caso, no por conspiración ni por rebeldía, sino por una simple inconsistencia en un mapa. Mientras comparaba antiguos planos del frente con fotografías aéreas, notó que el trazado de la trinchera desaparecida no coincidía con el diseño original. Existían dos versiones, una con la línea defensiva metros atrás, otra adelantada justo sobre el punto del colapso. Esa discrepancia lo llevó a solicitar acceso
a informes clasificados. Lo que encontró allí fue el primer hilo de una trama que llevaba décadas enterrada entre los documentos olvidados. Había memorandos internos, notas apresuradas y transcripciones de reuniones en las que se discutía una anomalía sísmica recurrente bajo ese sector del frente. Los reportes hablaban de ruidos regulares, pulsos grabados a la misma hora cada noche y sugerencias claras de evacuar la zona. Todos esos avisos habían sido ignorados o diluidos en frases burocráticas. Pero lo más desconcertante era una serie de documentos marcados con un código distinto, casi camuflados entre los demás. Hacían referencia a algo llamado Proyecto Subsuelo. Según esos papeles, mucho antes del colapso, un pequeño grupo de ingenieros e investigadores había sido autorizado a estudiar el terreno en secreto. No buscaban minas enemigas ni túneles de infiltración. Buscaban algo más profundo. Viejos rumores geológicos sugerían la existencia de cavidades naturales, galerías antiguas o restos de excavaciones previas a la guerra que nadie había catalogado. El proyecto Subsuelo tenía un objetivo doble: aprovechar esas cavidades como posible vía de ataque subterráneo y, al mismo tiempo, probar equipos experimentales de perforación silenciosa. Era la mezcla perfecta de ambición técnica y peligro oculto. La lectura de esos informes arrojó un giro inesperado en una de las actas. Se reconocía abiertamente que se habían realizado pruebas con maquinaria de perforación avanzada justo bajo el sector donde más tarde se construiría la trinchera. Esas pruebas se describían como exitosas, pero difíciles de controlar, con menciones a vibraciones imprevistas y microcolapsos internos. En teoría, el equipo había sido retirado y las cavidades selladas. En la práctica, nadie había verificado si la Tierra había recuperado su estabilidad. Cuando, tiempo después, otro departamento decidió adelantar la línea de trincheras para mejorar la visibilidad táctica. Nadie conectó esa decisión con los experimentos previos. O quizás sí, y simplemente prefirieron no mirar hacia abajo. El historiador encontró también un informe corto, casi escondido, que hablaba del descubrimiento de una red de galerías que no correspondía a ninguna obra moderna. Las descripciones mencionaban túneles antiguos, paredes pulidas por el tiempo, estructuras que parecían haber sido reutilizadas una y otra vez por distintas generaciones. Esa red, según el documento, se extendía más allá de la zona de combate, cruzando antiguos asentamientos y rutas de minería olvidadas. La conclusión era clara: el proyecto Subsuelo no solo había excavado nuevas cámaras, había reactivado un sistema mucho más viejo, debilitando el terreno sin comprender del todo lo que había debajo. El giro más perturbador llegó con un anexo marcado como solo lectura interna. Allí se reconocía, en lenguaje frío y técnico, que la trinchera había sido mantenida en su posición original a pesar de las advertencias, porque retirar a las tropas habría significado admitir que el proyecto experimental había fracasado. Era más fácil culpar al terreno que a quienes habían jugado con la estructura interna de la Tierra. El colapso, en esa lectura brutal, no era un misterio inexplicable, sino el resultado directo de una cadena de decisiones consciente. Una trinchera entera sacrificada en nombre de un experimento. Sin embargo, incluso esa explicación no cerraba todos los huecos: los registros sísmicos con pulsos repetidos a la misma hora, las vibraciones detectadas años después, los hundimientos en otra zona. Nada de eso se explicaba únicamente por la maquinaria de guerra. En las últimas páginas del archivo, el historiador encontró anotaciones manuscritas de un ingeniero
que había participado en las primeras perforaciones. Decía que, al excavar, habían encontrado galerías demasiado simétricas para ser naturales, pero demasiado antiguas para haber sido hechas por nuestra tecnología, y remataba con una frase inquietante: no fuimos los primeros en abrir estos pasajes. Solo fuimos los primeros en hacerlo, sin entender que estábamos tocando. El informe final que el historiador intentó publicar fue rápidamente censurado. Se le permitió mencionar el colapso como un ejemplo de mala gestión de riesgos, pero no pudo incluir las referencias al proyecto subsuelo ni a la red de túneles antiguos. La versión oficial continuó hablando de inestabilidad del terreno. Lo demás quedó relegado a notas privadas, copias escondidas, conversaciones a puertas cerradas. Sin embargo, la verdad ya había cruzado un límite ahora. Existían pruebas de que la trinchera había desaparecido en 60 segundos, no por azar, sino por una combinación letal de ambición militar, experimentos secretos y algo que llevaba mucho más tiempo moviéndose bajo la superficie. Y así, lo que para la mayoría es solo un pie de página en la historia de la guerra, para quienes conocen estos documentos, se ha convertido en una advertencia. Cada vez que una línea defensiva se construye sobre terreno aprovechable, alguien debería preguntarse qué se esconde realmente debajo, porque aquella trinchera no fue la primera y quizá tampoco fue la última en ser tragada por un enemigo que nadie ve, pero que siempre está ahí, a la tierra misma, manipulada por manos humanas que creen controlarla. Los rumores sobre el proyecto subsuelo se propagaron más allá del ámbito militar. Algunos exingenieros, ya retirados, empezaron a hablar en voz baja de cosas que nunca debieron hacerse. Un periodista local logró contactar a uno de ellos, un hombre que vivía recluido en una aldea cercana, consumido por el miedo y el remordimiento. Durante la entrevista, el anciano confesó que, en las últimas fases del proyecto, los mandos habían recibido informes anómalos que jamás se hicieron públicos, a lecturas magnéticas que se disparaban de repente, ecos imposibles de ubicar y movimientos sísmicos en forma de ondas concéntricas, como si algo pulsara desde abajo, no hacia arriba. El periodista grabó cada palabra, pero el tono del veterano se volvía más confuso. Con el paso de los minutos, dijo que habían activado una máquina que no era completamente suya, un mecanismo construido sobre planos recuperados de archivos extranjeros, documentos sin procedencia clara. Hablaba de un dispositivo de perforación que debía abrir galerías sin explosivos, usando energía térmica y resonancias de baja frecuencia. En teoría, una innovación para reducir el ruido y acelerar los trabajos subterráneos. En la práctica, una herramienta fuera de control. Segundo su testimonio, una noche escucharon un zumbido que no provenía de la máquina, sino del propio terreno. Como si algo respondiera a nuestras vibraciones, murmuró el viejo, como si la tierra nos escuchara. Los archivos del periodista desaparecieron 2 semanas después. Su vivienda fue allanada y el caso fue clasificado como robo común. Pero entre sus notas personales quedó una descripción detallada del sonido que el ingeniero había imitado durante la entrevista, un tono grave, intermitente, que se repetía exactamente cada 30 segundos, igual que los registros sísmicos que décadas atrás habían aterrado a los geólogos militares. Mientras tanto, en los años siguientes, comenzaron a surgir testimonios de obreros civiles que, al trabajar en la reconstrucción de carreteras o presas en la misma región, aseguraban haber encontrado secciones del terreno huecas, demasiado regulares para ser naturales. Las autoridades mandaban cubrirlas sin tomar muestras ni registrar
coordenadas. Pierce, US. Trabajadores, antes de ser reubicados, coincidían en algo en el aire en esas cavidades. Tenía un olor metálico, idéntico al descrito por los soldados del frente antes de que la trinchera desapareciera. Los rumores resurgieron con fuerza cuando un pequeño temblor sacudió la zona exacta donde se había sellado el cráter original. No fue fuerte, apenas perceptible, pero bastó para que los habitantes de los pueblos cercanos recordaran las viejas historias. Algunos juraban haber visto un resplandor tenue en el horizonte, como si el suelo respirara fuego durante unos segundos. El gobierno local atribuyó el fenómeno a un ajuste natural del terreno, pero los técnicos enviados al lugar confirmaron algo inquietante. Bajo el subsuelo, el patrón de vibraciones coincidía exactamente con el registrado en la guerra, incluso en la frecuencia de los pulsos. Un grupo independiente de investigadores logró acceder a datos satelitales y descubrió que, al analizar la zona en diferentes longitudes de onda, aparecía una forma circular enterrada a más de 100 metros de profundidad. Su diámetro coincidía con el del colapso de la trinchera. Parecía una estructura metálica, pero ninguna excavación civil o militar se había realizado allí en los últimos 50 años. Algunos geofísicos sugirieron que podía tratarse de restos del dispositivo experimental. Otros, más cautelosos, afirmaron que no había explicación racional posible en la densidad del material. No coincidía con ningún metal conocido. El ejército negó cualquier relación. Sin embargo, días después, vehículos sin identificación fueron vistos en la zona durante la noche. Los vecinos relataron el sonido de motores apagándose al unísono, luces blancas filtrándose entre los árboles y un silencio absoluto que cubría todo el valle. A la mañana siguiente, el área estaba cercada y nadie volvió a tener acceso. En los meses siguientes, todos los archivos relacionados con el proyecto Subsuelo fueron digitalizados y trasladados a una ubicación desconocida. Pero hay algo que no pudieron borrar a la memoria de los testigos. Uno de ellos, un antiguo operador de radio del frente, contó que las señales que escuchaba no eran simples vibraciones, tenían pausas, repeticiones y silencios, como si formaran un lenguaje. Nadie lo creyó. Sin embargo, en los últimos años se han detectado patrones sísmicos similares en otros puntos del planeta, siempre cerca de antiguas zonas de conflicto. Nadie los ha vinculado oficialmente, pero los que conocen la historia de la trinchera saben lo que eso significa y hacen. Lo que comenzó como un accidente militar se transformó en una advertencia universal. Hay sonidos que no deberían repetirse, ecos que no deberían despertar, porque si aquello que dormía bajo la tierra realmente sigue respondiendo, entonces la guerra nunca terminó, solo cambió de profundidad. Cuando las vibraciones cesaron, muchos creyeron que la historia de la trinchera finalmente había llegado a su fin, pero los informes más recientes sugieren lo contrario. En los archivos de monitoreo sísmico, aquellos que nadie mira, comenzaron a aparecer anomalías que no pertenecían a la zona original. Los mismos pulsos, idénticos en frecuencia, duración y energía, fueron detectados a cientos de kilómetros de distancia, cerca de antiguos campos de batalla. Los geólogos no pudieron explicarlo. Las ondas no se comportaban como temblores naturales, se propagaban de manera direccional, como si fueran mensajes desplazándose bajo el suelo, buscando algo o alguien. Los primeros
en notar el patrón fueron técnicos civiles que revisaban los registros por rutina, pero en cuestión de días, sus nombres fueron borrados de las bases de datos. Los sensores que habían captado las señales fueron desconectados por mantenimiento y reemplazados por equipos nuevos. Sin embargo, los técnicos, temerosos, guardaron copias de los datos. En esas gráficas podía verse una secuencia exacta en 5 pulsos, una pausa, 3 pulsos más repetida, 3 veces y luego silencio. Los antiguos ingenieros del proyecto Subsuelo habrían reconocido el patrón al instante. Era el mismo código que se utilizaba para sincronizar las máquinas de perforación en la guerra, solo que ahora nadie estaba operándolas. En paralelo, comenzaron a circular rumores entre comunidades rurales cercanas a zonas militares abandonadas. Agricultores hablaban de temblores breves, vibraciones que hacían saltar el agua de los pozos, o luces que emergían del suelo y desaparecían sin ruido. En un pueblo costero, los habitantes afirmaban haber visto una línea de mar embravecido justo frente a la playa, como si algo enorme se desplazara bajo el lecho oceánico. Los científicos negaron toda relación con actividad sísmica, pero las coincidencias temporales eran imposibles de ignorar. En cada aparición ocurría a las 02:13 de la madrugada, la misma hora en la que el primer pulso había sido registrado décadas atrás. Fue en ese punto cuando algunos exmilitares decidieron hablar. Uno de ellos, que había formado parte del cuerpo de ingenieros, reveló que en los últimos meses de la guerra se habían construido 3 máquinas más como la que colapsó la trinchera, pero nunca se informó de su ubicación ni de su destrucción. Si esas unidades quedaron atrapadas bajo tierra, su sistema de energía podría haberse mantenido en latencia durante años. En teoría, podrían seguir activas, reanudando su operación de manera automática tras detectar determinadas condiciones del terreno. Si eso era cierto, entonces las vibraciones que ahora cruzaban el continente no eran un mensaje, eran una reactivación. Sin embargo, hay un detalle aún más perturbador en los nuevos pulsos. No solo provenían de lugares donde hubo guerra, sino también de zonas que, según registros arqueológicos, habían sido escenarios de civilizaciones desaparecidas, ciudades antiguas enterradas, templos bajo la arena, rutas perdidas, como si lo que se movía bajo la tierra estuviera siguiendo un mapa mucho más viejo que cualquier conflicto moderno. Algunos investigadores comenzaron a teorizar que los ingenieros del proyecto Subsuelo no habían inventado su tecnología, sino redescubierto algo que ya estaba allí, algo que dormía bajo la superficie desde tiempos anteriores a la historia. Los informes más recientes, filtrados en foros anónimos, hablan de un descubrimiento inquietante en una excavación no autorizada. A más de 80 metros de profundidad, los operarios encontraron una pared curva, lisa, metálica, que no correspondía a ninguna estructura humana conocida. Tenía grabados casi imperceptibles, formados por patrones geométricos que se repetían en secuencias rítmicas similares a los pulsos detectados. Los hombres que trabajaban allí aseguraron que, al tocarla, el metal vibraba, no como una superficie inerte, sino como un organismo vivo respondiendo al contacto. 2 días después, el acceso fue sellado y el lugar desapareció de todos los mapas. Hoy, cuando los satélites registran las ondas subterráneas desplazándose lentamente de un punto a otro, los expertos callan. Algunos sostienen que se trata de simple resonancia geológica. Otros, en privado, admiten que la velocidad
y la dirección de los pulsos sugieren una forma de desplazamiento, como si algo gigantesco se moviera bajo la corteza, trazando un recorrido invisible entre los antiguos frentes de batalla. Los pocos que conocen la historia original, la trinchera, los túneles, los experimentos, las máquinas, saben que esto no ha terminado. Saben que el silencio no es descanso, es preparación, porque si la Tierra realmente guarda memoria, entonces quizás cada guerra, cada detonación, cada perforación haya sido solo una forma de despertar a lo que duerme. Y tal vez la trinchera que desapareció en 60 segundos no fue una excepción, sino una advertencia, un aviso temprano de algo que está empezando a moverse de nuevo. Así que, cuando vuelvas a sentir un leve temblor bajo tus pies, no lo atribuyas al azar. Podría ser la Tierra ajustándose, o podría ser otra trinchera preparándose para abrirse. Si llegaste hasta aquí, significa que sentiste la tensión de principio a fin. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias ocultas de la guerra. Deja tu like si esta narración te mantuvo atrapado y comenta la frase "La Tierra recuerda", para que yo sepa que fuiste uno de los que llegó hasta el final. Y ahora, no te vayas a mirar el video que aparece en tu pantalla, porque lo que revela podría estar conectado con todo lo que acabas de escuchar.